Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros Enrique de la Madrid, actualmente director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, exsecretario de Estado. Enrique, me da gusto saludarte. Ricardo, el gusto es mío, gracias por la oportunidad. Bueno, pues arrancaron, me parece a mí, de manera temprana, pues la batalla por la sucesión presidencial, Enrique. Eres parte, según algunas encuestas y según algunos actores políticos, eres parte de ello, pero también al mismo tiempo arranca una crisis entre los partidos opositores, especialmente el PRI. Vamos a arrancar, si estás de acuerdo con este aspecto del PRI. ¿Qué está pasando en el PRI? ¿Es tu partido? ¿Sigues militando ahí? ¿Cuál es Sí, tu sigo, punto de vista de esta crisis? sí sigo militando en el PRI. Creo que en general los partidos en México y en el mundo están en una crisis. Nada más hay que ver cómo muchos de los partidos grandes en España, en Alemania, prácticamente también se han visto disminuidos. Entonces creo que hay que reconocer primero que en la política están cambiando las formas de hacer las cosas y los partidos también se tienen que innovar, tienen que cambiar si quieren seguir siendo relevantes, sobre todo para quién, para los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Partidos que puedan responder a las causas de la gente, lo que les importa, y que al final del día se les vea cercanos al pueblo, a la gente, porque parte de la crítica es que se les ve muy lejanos y pareciera que muchos de ellos están en sus propias discusiones, Ricardo. ¿Qué cambiarías tú en este momento en el PRI? Pues yo creo que en el PRI en general, en los partidos, yo creo que tiene que haber, nos tenemos que acercar a entender muy bien cuáles son los problemas de la gente, que muchos de ellos sabemos que son la economía, la inseguridad, el tema de salud, la falta de oportunidades y estar proponiendo cosas concretas. Pero antes que nada, incluso escuchar, Ricardo, porque hay una tendencia siempre natural de empezar a proponer cosas, de incluso hacer grandes programas y planes, y no escucha uno a la gente. Claro. Y en mi experiencia personal, la mayoría de las cosas que uno aprende, además de que estudias y lees, tienen que ver con lo que la gente te dice, con las conversaciones. Hay que saber escuchar y yo empezaría por abrir un proceso de escucha y de realmente interesarme por lo que la gente siente, piensa y lo que propone. Muchos en tu partido, Enrique, de la Madrid, quieren que se vaya el actual presidente del PRI. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que es obviamente que está en una situación delicada y lo relevante es cuando estás en algún lugar, siempre te tienes que preguntar si estás siendo útil, si estás aportando. Si vas a tener que dedicarle una parte muy importante de tu tiempo a defenderte, pues entonces quién sabe si te alcance el tiempo suficiente para estar justamente haciendo este proceso del que yo hablo, de consultar a la gente, no solamente las bases y los militantes, que claro que sí, pero hay mucho más ciudadanía que militantes. Veamos quién ha ganado las últimas elecciones, Ricardo. Quien ha ganado las últimas elecciones ha sido la abstención. Claro. Tienes estados como Oaxaca, donde el 60% de la gente decidió no votar, de hecho el 62%. O sea, 6 de cada 10 mexicanos no les interesó participar. Y no creo que sea porque en Oaxaca las cosas vayan muy bien, no creo que sea porque los niveles de vida han prosperado tanto que la gente decidió no participar en la política. Lo más probable es que no encuentren en la política la forma de expresar sus inconformidades. Entonces, pues ese es el problema, que hoy en día tienes que tener personas que estén dirigiendo esta conversación. ¿Qué va a pasar con la alianza opositora que se está planteando, Enrique de la Madrid? Pues hay quienes dicen que no le va a alcanzar, otros dicen que podría alcanzarle. ¿Qué necesita una alianza PRI-PAN-PRD, en tu opinión, para ser ganadora? ¿Y es realmente una alternativa? Sí, a ver, varias opciones. Creo que no tenemos otra alternativa en el país para poder confrontar y hacer una propuesta diferente a la del gobierno hoy en turno y sus partidos aliados. No hay otra opción. No hay otra opción que hacer que esa alianza crezca y se vuelva un frente amplio de partidos de oposición, pero sobre todo de ciudadanos. Si los partidos de oposición no logran entusiasmar a la ciudadanía, pues entonces tendrás una alianza de partidos de oposición, pero que no tendrían los votos suficientes. Tiene que ser un frente amplio de partidos de oposición y ciudadanía. Y todas aquellas personas, Ricardo, que al final del día reconozcan que no votaron, por ejemplo, no votaron por más pobres, no votaron. Nadie les dijo que te prometo que va a haber 8 millones más de pobres, porque entonces no hubieran votado. Nadie votó, por ejemplo, para que no hubiera medicinas en el país.
Nadie votó, por ejemplo, para que dejara de haber 16 millones de personas atendidas en el Seguro Popular porque lo quitaron. Nadie votó por eso. La gente que votó en realidad pensó que iba a haber un mejor país, más justo, más seguro y sobre todo con más prosperidad. Entonces, también tenemos que en este proceso de reflexión, también invitar a las personas que en su momento votaron por un cambio y preguntarse si este era el cambio que querían. Y evidentemente no se trata de hacer una invitación para regresar al pasado, pero sí se trata para reconocer que el presente no es viable y tenemos que construir un mucho mejor país. Enrique, ya arrancó la carrera por la sucesión presidencial. Tú eres parte de aquellos que se mencionan. En tu opinión, ¿cuáles son las características de un candidato opositor de esta coalición que estás planteando o que nos estás explicando? ¿Cuáles serían las características y cómo se podría llegar a la selección de ese candidato? Bueno, yo creo que las características tienen que ser alguien que realmente transmita, primero antes que nada, amor por el país. Amor por el país sobre cualquier otro interés. Porque eso es lo que se tiene que capturar, que entender, que no se trate de alguien que está buscando esto como una aspiración a la que quería siempre llegar, sino que realmente su propósito último es mejorar las condiciones de vida del país. Segundo, que tenga una visión de país, que por lo menos la comparta y la someta al debate, pero una visión que venga del mundo también en el que vivimos y que nos permita entender a los mexicanos por qué si tomamos ese camino nos va a ir mejor. Por ejemplo, yo sostengo que México debe proponerse consolidarse como un país de clases medias, lo cual implica eliminar la pobreza extrema, eliminar el hambre y todos encaminarnos a las políticas públicas que nos permiten llegar a ese objetivo. La otra, una persona que haya dado resultados, porque muchos pueden decir voy a hacer, pero realmente ¿qué has hecho? A partir de lo que has hecho, ¿es creíble lo que me propones? Entonces, para no hacerla más complicada, alguien que antes que nada ame a México, por arriba de sí mismo, que tenga una visión y la otra, que sea alguien capaz de agrupar, que sea capaz de sumar, porque los mexicanos nos tenemos que sumar la gran mayoría a este esfuerzo si queremos que tenga resultados, Ricardo. ¿Enrique de la Madrid se ve como candidato presidencial de esta alianza opositora? Bueno, yo sí me veo como una persona que primero quiero consolidar este frente que te comento. Creo que todos los partidos de oposición tienen que estar en este frente. No encuentro un buen argumento para no estarlo, sobre todo si lo que está en juego es el futuro de este país. Porque eso es lo que está en juego. Y lo que está en juego es poder consolidarnos como un país donde, repito, podamos realmente ayudarle a la gente a salir de la pobreza, podamos realmente ayudarle a las clases medias a no empobrecerse, a generar un país verdaderamente de oportunidades, un país además democrático. Y en eso me veo yo porque sí creo que se puede, claro que se puede. Yo sé muchas de las cosas del pasado que funcionan y que hay que mantener, pero también sé muchas de las cosas que no hay que repetir. Pero lo más relevante es, hay que conocer el mundo de hoy y cómo México puede aprovechar esas circunstancias en beneficio de quién, de los mexicanos. El mundo es eso, es cómo aprovechamos las circunstancias para que nos vaya bien a los mexicanos. En ese esfuerzo estoy yo, Ricardo, y en eso es a lo que voy a dedicar realmente mi tiempo, porque lo que está en juego es México y México merece un mucho mejor futuro. Muy bien, si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más